Andan? Bueno, arrancamos unos minutitos antes para acomodar la cámara. Quiero acomodarles bien la cámara para que me puedan ver bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con... tengo ahí algunas preguntas que me hicieron que probablemente las arranque a tirar y bueno, sobre la marcha me van diciendo ustedes qué es lo que... qué preguntas quieren, ¿no? Que haga. La verdad que qué lindo poder estar con ustedes hoy acá. La primera vez que hacemos vivo. Lo que me estoy dando cuenta es que la imagen que toma la cámara es bastante diferente, pero bueno, no importa. Bueno, ahí está, ahí me estoy viendo. Bueno, vamos a ver entonces. Veo que está al revés. Veo que estoy al revés, no sé por qué motivo. Bueno. Hola, ¿cómo estás, Jacqueline? ¿Qué tal? Bueno, vamos a mirar si les parece bien, qué me dicen las cartas con respecto a ver ahí, no, me toma así nomás directamente. ¿Qué me dicen las cartas con respecto a Rosina y a Joel? ¿Qué nos dicen las cartas con respecto a Rosina? ¿Qué pasa entre Rosina y Joel? Eran hermanos. Eso me habían preguntado. Rosina Beltrán. Quizá lo habíamos hecho en realidad, pero bueno. Por ahí. Bueno, hay ganas por parte de ambos lados, pero todavía es algo, a ver, si están esperando que sea algo sexual, no es posible o no creo que sea posible que tengan algo como sexual. Yo creo que es algo que se va a dar, pero va a ser algo que trascienda lo sexual, va a ser algo más sentimental, como empezó como con una muy buena amistad. ¿Vieron cuando alguien te cae muy bien, que te gusta, te cae muy bien, que te genera cosas y que te da cosas sentir esas cosas? Es como que te genera un poco de ¿por qué estoy sintiendo esto, no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué esta persona me está generando esto y me está desestabilizando? Porque yo a ella la veo como desestabilizada y a él lo veo como que él está esperando el momento. Ella está, como ya les dije, está entre dos personas y hay dos personas más que le generan sentimientos. Una no tanto, o sea, no sentimientos, sino ganas de vivir un romance. Una no tanto, pero otra sí, es como que le genera muchas más ganas de vivir como algo como apasionado. Y a veces lo que no podemos tener es lo que nos genera más dolor, más discordia, o lo que nos genera como una cosa de ¿por qué me pasa esto? ¿No? Esto de, ¿vieron el tema Dime que no de Alejandro Sanz, de Ricardo Arjona? Bueno, algo así sería. Pero la verdad que qué lindo esto y qué lindo que también ellos se den la posibilidad de vivir esta relación, ¿no? O esta situación. Yo a ella la veo como, acá me dice, sí, Pau Rojas, ahora la voy a tirar por ellos, que sé que me pidieron un montón, pero empecé por Rosina y Joel, que también me lo habían pedido en TikTok. Con respecto a, me dicen Denise y Bautista, con respecto a Rosina si está enamorada de Lucía, ahí lo miramos, pero ella, yo a Rosina la veo como a ver, no es perdida, sino que está en un lugar donde no se siente cómoda, donde no puede ser ella misma, donde las cosas no le salen, no le fluyen, donde ella siente que no es aceptada o que no es bien recibida o que ella no puede, ¿vieron en un lugar cuando uno no puede ser uno mismo, cuando uno no puede mostrarse como uno es y cuando todo el tiempo está haciendo, todo el tiempo está como intentando meterse donde puede, pero no hay chance, y esa es la sensación de ella, ¿sí? Es como una sensación de incomodidad y de que todo el tiempo está a la defensiva.
Él le ofrece algo, él es como que él es un amigo, es alguien con el que ella se siente aceptada, pero también hay otras personas, ¿sí? Hay otras personas y como que la casa no es lo que ella esperaba. Sí, me dice acá María, me dice, yo la veo como que no encuentra su propia identidad. Sí, es como que no hay como una aceptación en la casa, ¿sí? Y no hay como no encuentra su lugar. Es como una persona muy emocional y ella no fue a jugar un juego ahí, no fue, ella fue a ser ella misma y a veces eso te juega en contra en un lugar donde todos los que van ahí van a jugar un juego, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? Pero creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a mirar ahora que me están pidiendo un montón, Bautista y Denise. Esperen que voy a entrar a mirar acá en mi celular, quiero ver los nombres y apellidos, porque los otros chicos yo hice un video, ya me acordaba, pero a ver, participantes, GH 2023. Nombres. Pues chicos, me disculpan, pues yo ni idea y ahí está. Acá tengo todos los nombres. Bueno, si alguien me lo quiere decir, bueno, María, ¿cómo estás? Sí, yo también te sigo en Instagram, te sigo en Instagram, te pongo like. A ver, Emanuel, Agostina, William, Carla, Nicolás, Juliana, Joel Ojeda. Ay, chicos, esperen que tengo que encontrar el nombre. Bautista Macia y la otra chica se llama Bautista Macia. Macía sería. Y la otra chica es, a ver, vamos a buscar acá. Denise González y Bautista Macía. Vamos a ver. ¿Qué pasa entre Denise? Ella me puso Pau Rojas, gracias. Ya la había encontrado. ¿Qué pasa entre Denise González y Bautista Macías? Macías, no sé, es sin acento aparentemente. ¿Qué pasa acá entre Denise y Bautista? A ver, ¿qué pasa con estos chicos? ¿Qué pasa? A ver, hay un gran complemento. Miren qué interesante lo que me sale. Hay un gran complemento, porque él me sale como el rey de copas y ella como la reina de... ella está sentada esperando que la vengan a buscar, ¿sí? Ella está como sentada esperando, expectante a ver qué pasa. Y lo que pasa acá, puede pasar cualquier cosa. Puede decirles, puede pasar de que no pase nada entre ellos o que parezca que las cosas no pasan o no fluyan entre ellos y que de un momento para otro se activen las cosas, ¿sí? Yo a ella la veo como que está en un momento donde tampoco sabe para dónde ir y tampoco sabe lo que le pasa, ¿sí? La veo como que está en modo, ¿vieron cómo le dicen modo reina? No es modo reina, sino ella está como en una postura de que vengan a mí, que todos a mí me vengan y es como que yo acá soy la más linda, todos me buscan y yo me hago desear. Está en esa postura. Y a él lo veo como que él está como entregado, pero sabe que no, como que sabe que no tiene todas las chances con ella. Es como que siente que ella no lo puede como... A ver, siente como que ella no se muestra tal cual es y ella siente que ella está jugando, ¿sí? Como que hay un juego que ella hace de te doy, te saco, te doy, te saco, te tengo como me conviene a mí, ¿sí? Yo no veo, por eso les digo, yo no veo que acá no hay cosas claras. Está bien lo que vos me decís, María, decís que está con Alan ella, perfecto, pero yo lo que veo acá es que ella no está ni con Alan ni con él, está como en el medio esperando a ver al mejor postor y si bien no hay nada claro con él, pero todo puede pasar acá, ¿sí? Eso es lo que me dicen. Vamos a ver cuáles son los sentimientos de Denise González hacia Bautista Macia. Ay, me re gusta hacer video en vivo porque puedo interactuar con ustedes. Me gusta, me gusta. Denise González, sentimientos hacia Bautista Macia. Mirá la carta que salió. Y sí, la verdad es que sí, ella lo quiere, miren, re clara las cartas, no sé si ven ahí, si pueden ver, pero ella lo quiere como amigos, ¿sí?
Es como que ella lo quiere como un amigo de momento y está, miren, está indecisa, está entre dos personas. O sea, ella está indecisa, no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar y todo lo que él le pueda ofrecer es algo que ella no lo va a aceptar de momento, porque ella no siente que de momento pueda tomar una decisión porque está entre dos personas, miren acá, me salen dos, o sea, no es que está entre dos personas, sino que está entre dos caminos, ¿sí? Y que dos caminos que ella no tiene ganas de enfrentar. Es muy probable que ella no haya sido directa con este chico Bautista y que no le haya dicho directamente, ¿sabes qué? No quiero saber nunca más nada con vos, no me molestes, no quiero, no nada, 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 no. Ella lo hace pero de una manera apática y demuestra que no le gusta a él pero de una manera poco clara. Ese es el tema. Si ella fuese directa, directa me refiero con palabras y con acciones, las cosas serían diferentes, pero hay una tendencia a confundir las cosas, ¿sí? A confundir a los otros, ¿sí? Bueno, es como que no, él le parece muy buena persona y hay como una amistad, hay como una sensación de fraternidad, como que se llevan bien, pero no se ve que ellos tengan o que haya esa cosa de... sí, ahora podemos mirar si quieren. Díganme quiénes están nominados y lo miramos. El tema de a Jacqueline que me pregunta, porque yo no, no sé quiénes están en la lista para irse, ¿vieron? Para no tirar uno por uno. Entonces hacemos un general y podemos ver a ver qué energías se están moviendo de momento. Pero ustedes ya saben cómo son estas cosas, ¿eh? No todo es tan claro como pareciera a veces. Sobre todo con esta gente que... ¿Vieron lo que pasaba en el 2022 con el Gran Hermano? Que muchas veces había como... Yo les muestro tendencias. Ustedes saben que el futuro no está escrito en piedra, ¿sí? Pero podemos tener tendencias muy favorables para uno y para el otro. Como decíamos el año pasado que Marco iba a llegar a la final que se veía y después terminó siendo finalista. Pero bueno, en fin, termino con esto. Sentimientos, entonces, a ella le parece muy pesado o muy, no pesado, sino muy, como vieron cuando uno dice, ay, que no tengo ganas de sentarme a estudiar, y otra vez me tengo que poner a hacer la tarea. Bueno, ese es el sentimiento que ella tiene cuando ella piensa en lo que Bautista siente por ella, ¿sí? Es como, sí, es como que me da la sensación de que no hay claridad acá, porque ella tampoco sabe lo que quiere, ¿sí? Es como que ella va al que, al que le genera más misterio. Es una chica que le gusta, no les digo el hombre difícil, pero el hombre que le genera misterio, el que no sabe por dónde viene, es como, viste, pero bueno, a ver, acá las cosas son así, son claras y creo que acá lo importante es que ella pueda pasarla bien, poner en contacto sus sentimientos y divertirse. Ella va a ir a divertirse, ella no va a encontrar el amor ahí, ¿sí? Ella va a divertirse y es lo que está haciendo y lo que va a hacer eh, dentro de la casa. Y tampoco es como que está del todo segura de tener un vínculo sexoafectivo dentro de la casa, les digo así, ¿eh? Entonces es como que no, es como muy distinto al GH del año pasado, es cierto, es muy distinto porque es como que acá los chicos parece que dan el paso, pero van para atrás. Es como que van para atrás, digamos. Así que bueno, vamos a mirar las personalidades individuales vamos a mirar qué siente Bautista por ella y después miramos la personalidad de Denise y de Bautista individualmente y después hacemos lo del tema de los nominados, que ahí me puso Jacqueline, muchas gracias, me puso quiénes son. Bueno, ¿cómo entonces, eh, qué siente Bautista Macías por Denise González? A ver, ¿qué siente Bautista Macías? Ay, chicos, me encanta, les juro que me encanta el video, me encanta hacer videos en vivo, porque puedo hablar con ustedes y puedo intercambiar opiniones y me pueden decir, quiero que mires esto, quiero que mires lo otro, que por ahí me dejan las preguntas, yo selecciono y capaz que no es lo que ustedes quieren. Uy, miren el fondo del mazo. Miren ahí. Tremendo, ¿eh? Bueno, pobrecito. Bueno.
Bueno, les dejo el fondo del mazo porque no me había dado cuenta, no lo había visto hasta que lo vi, por algo que tenía que ver. No, la verdad les digo, acá la situación se siente tremendamente atraído por ella y es una persona que no se puede sacar de su cabeza y que le cambió. ¿Vieron esa gente que te mueve las estructuras? Que vos decís, lo vi y fue todo para mí. Lo vi y fue todo para mí. Es como esta persona me genera de todo, me genera no solamente algo íntimo, fogoso, sexual, sino también quiero tener algo emocional con esta persona. Y es como que él igual les digo, me gusta, porque él siente que él tiene la posibilidad de poder dar vuelta a la situación con ella. Sabe que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Es un chico que se tiene mucha seguridad en él mismo, aunque sabe que ella está con otra persona o está yendo hacia otra persona, ¿sí? O está como quizás con su mirada en otra persona o está como indecisa o ella no es clara con él sabe que él puede convencerla y que lo otro, a ver, es como si yo les dijese, yo sé que el otro, por ejemplo, estoy entre dos personas, ¿no? Yo sé que el otro tiene su carisma, tiene su buen físico, tiene su linda cara, les doy un ejemplo, pero yo tengo lo mío. Y aunque esta persona ahora no me mire y no me pueda darlo o no pueda yo tener una nueva oportunidad o tener algo con esta persona como yo deseo, yo sé que en algún momento esto se va a dar. Y yo sé que en algún momento lo voy a dar vuelta. Él se siente, él sabe que él puede llegar a ella y que él la puede dar vuelta. Y que lo que él necesita es ser paciente, ¿sí? Es ser paciente. Él no va, yo lo veo a él que él va a ir hacia ella. Primero es como que la va a tratar de enamorar, ¿sí? Como uno trata de enamorar al otro teniendo pequeños detalles y como a paso de hormiga, ¿sí? Es un día a la vez, no es todos los días, porque él sabe que él no quiere algo de una noche o como le llaman una cañita al aire. Él quiere algo serio y estable con ella porque a ella le gusta como mujer, como persona, como amiga. Y obviamente hay un dolor muy grande porque a quién no le o quién no quisiera ser elegido de buenas a primeras, ¿no? Quién no quisiera, todos quisiéramos ser elegidos de buenas a primeras, pero es una es una cosa que bueno, que a veces se da y a veces no. También hay un aprendizaje acá, ¿no? ¿Saben cuál es el aprendizaje de este chico Bautista? No es malo como él es, pero es como él es muy transparente, ¿sí? Él tiene que aprender acá en la casa a no ser tan transparente y a no mostrarse tal cual es y a mostrar todas sus cartas de una. Porque lo que hizo en ella, el efecto que hizo en ella, porque a ella también le pasaban cosas, pero ¿qué hizo? La espantó. Es como cuando uno es muy directo, ¿vieron? A ver, como esa energía, no digo que tenga la energía ariana, pero me viene la energía ariana, que es como, listo, donde pongo el ojo pongo la bala, quiero eso, voy, lo busco, no me importa cómo lo digo, Y es como que él fue con toda su efusividad pensando que había del otro lado, no había una pared y se encontró con una pared, ¿no? Claramente. Pero bueno, son cosas que pasan, es así la vida. Y bueno, veremos a ver qué... Bueno, Sagitariano, mirá, acá me sale, mirá el Sagitariano, ¿ves? El caballo de bastos. Me sale ahí él que y ahora entiende que tiene que hacer otra, claro, signo de fuego, y él entiende que tiene que hacer hay que hacer otra movida. Pasa que ustedes saben que el sagitariano lo único que hace es escuchar a su corazón, va y siguen, no les importa, como decir, un signo de fuego, es el arquero, es el que va, el que busca, el que conquista, es como que no queda otra, ¿viste? Gracias, Mariano, gracias. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver la personalidad, que me preguntaron la personalidad, vamos a ver cómo es Bautista. ¿Cómo es Bautista Macías? La personalidad. Vamos a ver un arcano mayor. Ahí está, mira, la templanza. Qué lindo, ¿eh? La verdad que se nota que es una persona espiritual, una persona conectada con él mismo, una persona que él comunica a través de las emociones. Así me viene, así me baja esa información. Él comunica a través de las emociones. Lo que él siente lo pone en palabras y es como que él sabe
ay, lo veo como el príncipe azul, no sé por qué se me viene esa imagen, como una persona sumamente cálida, amistosa, amorosa, una persona transparente, pero a la vez una persona aventurera, guerrera, una persona que, que sigue sus sueños y me gusta de él porque él no tiene nada que perder. Él sabe que todo es para ganar, todo es ganancia, que él todo lo puede como poner a su favor. Me gusta de él porque tiene mucha confianza en él. Como les digo, él sabe que todas las cosas que él hace se dan vuelta y que en algún punto todo lo bueno que él da lo recibe. Es una persona muy espiritual también, ¿sí? Está muy conectada con él mismo, con su corazón, y es una persona que da de verdad. O sea, da, no es que está, te doy esto a ver que vos qué me das a cambio, no. La verdad que tiene una energía muy linda, pero muy linda, muy linda, muy linda, y esa gente que a uno le da ganas de sentarse a conversar horas con él. Tiene una energía muy bella, la verdad. No les digo, no es que me estoy enamorando de él claramente, pero uno siente la energía y es una energía, una energía de calma, como angelical, como de temple. Bueno, no por algo sale la templanza, pero yo creo y les digo, yo creo que él no se va a dar por vencido con esta chica. A ver cómo es Denise González, su personalidad, Denise González, participante de Gran Hermano, la personalidad. Vamos a ver cómo es un hermano mayor. Bueno, ella, fíjense, ¿no? Qué linda esta personalidad porque va súper bien. Ella es como enérgica, ella es enérgica, tiene un carácter, pero no es mala. Es una persona que es enérgica para sus cosas y para sus propios proyectos y para cómo ella se plantea ante la vida, ¿sí? Es una persona que le gusta mostrarse al mundo como es, pero no le gusta que el mundo acapare su atención, ¿sí? Ustedes fíjense que ella debe ser una persona que, por ejemplo, de momento eh, tiene la atención de algunas personas o de varias, o sí, o mucha gente, y de momento hace su vida y como que no aparece. Sí, es como que tiene sus momentos. Ella sabe cuándo tiene que brillar y dónde tiene que brillar y cómo se tiene que plantar ante la gente. Una persona decidida, es una persona alegre, es una persona que le gusta disfrutar de la vida. Por eso les digo que va muy bien con él, va muy bien con él, va muy bien con el estilo que él tiene, ¿sí? Con el estilo y sí, va bien con el estilo y amalgaman muy bien porque él es una persona que es más como flow y más como no toma tanto acción. En cambio, con el sol nos habla de una persona que le gusta tomar acción por sus sueños, por lo que es, por lo que busca, por la vida en general. Y eso hace que, digo, hablando de una posible pareja, hace que tenga una buena pareja con ella, ¿no? Yo la veo a ella, y es una persona que si no sacó todavía las garras dentro de la casa, muy pronto lo va a hacer, pero lo va a hacer cuando ella sienta que lo tiene que hacer, ¿sí? Cuando ella crea que lo tiene que hacer, cuando ella no es una persona que va a planificar, cuando a ella, como el sapo, ¿vieron? Cuando el sapo le tira agua hirviendo sale disparando, bueno, así. Cuando ella se sienta aturdida por la situación y ahí va a tomar acción, pero no es una persona que esté con una planificación o un método para ver, bueno, a ver cómo puedo hacer para irme para ganar acá en Gran Hermano. No. ¿Saben lo que veo mucho acá, con los que estuve tirando, por lo menos los que les hice la tirada, con bastantes o varios, veo que no entran con un plan, ¿no? Bueno, voy a hacer esto para que la gente me quiera y para ganar. No, los veo que entran como a vivir la experiencia y a mostrarse tal cual son. Ojo que muchas veces eso hace de que los chicos, de que se pierdan dentro del ardid de la casa, porque la casa tiene una estructura y tiene un ardid, y bueno, si uno no se muestra tal cual es, por ahí no es si uno no se muestra, sino si uno no puede mantener ciertas cosas, creo que es difícil. Bueno, vamos a ver. Miren, porque me preguntaron qué onda esto. Me preguntaron por el Instagram, me habían mandado la pregunta. Para ya que estamos hablando de estos dos chicos, vamos a agregar una pregunta antes de hablar de los nominados, porque me preguntaron qué onda con
qué onda esta chica con Alan, o sea, qué onda de Denise y Alan, qué onda, qué pasa entre Denise González y Alan Simone. Mentalmente hablando. Sí, prácticamente se ve que se gustan, pero se ve que las cosas así todo no están claras entre los dos, ¿sí? Es como, ¿saben qué me da? Como que no se terminan de entender. ¿Vieron dos personas que no se terminan de entender? Como que no terminan de cuajar, pero se atraen mucho, se atraen y se atraen mucho. Hay ganas de compartir, hay ganas de vivir algo, pero acá lo veo más como un romance. El tema es que tienen muchas cosas en contra, ¿sí? Veo como gente en contra, veo como que no, la pareja esa no gusta dentro de la casa. Es como, ¿ustedes se acuerdan de la pareja esta, cómo es? De Tiago y Daniela, que dentro de la casa no era algo que disgustaba, no había gente en contra, así muy fervientemente, pero acá sí van a tener gente en contra, y van a tener gente que como que no quiere que ellos estén juntos, ¿sí? Y que medio que va a hacer lo imposible para que no estén juntos, pero se va a terminar dando un encuentro, va a haber un encuentro y van a haber cada vez un acercamiento. Lo que yo veo acá por ahí es, por parte, los veo como que están un poco, se gustan, sí, pero no terminan de dar el paso, y es como que yo a ella la veo que está como investigando, como que viendo qué onda, y al que lo veo que va a dar el paso y que la va como a abordar es a Alan, a él lo veo, ¿sí? Igual vamos a preguntar a ver qué le pasa a Alan con ella y a ella con Alan individualmente, así podemos ver más claro los sentimientos de cada uno, ¿no? A ver, ¿qué le pasa entonces a Alan Simone con Denise González? Sentimientos de Alan Simone. Chicos, a ver, sentimientos no hay. Hay ganas de divertirse, hay ganas de pasarla bien, le parece, o sea, ella la atrae mucho físicamente. No hay una conexión amorosa, de me siento me gusta esta persona como persona, me gusta compartir. No hay como una proyección de pareja. Hay algo ahí, él aparte, yo les digo, él está súper, pero súper cerrado a abrirse sentimentalmente, ¿eh? Miren la carta, o sea, no les estoy mintiendo, él está súper cerrado, él es como que no quiero saber nada del amor, no quiero saber nada, solo quiero disfrute, y es lo que él quiere pasarla bien. Estas dos cartas son cartas de aventurarse, por ejemplo, si estuvieran, les doy un ejemplo si están en el afuera, ¿no? Creo que ahí adentro igual tienen fiestas y todo eso, pero vamos a ir al afuera. Si estuvieran al afuera es el típico, la empiezo a conocer, a ella y también estoy tirándome líneas con otras minas, pero capaz que estoy con ella y bueno, la empiezo a conocer y sí, por ahí salimos cuando pinta y cuando pinta tenemos intimidad y la pasamos bomba, pero yo no quiero compromiso, no hay un compromiso, no hay un quiero conocer a esta chica, quiero darme la oportunidad de estar con ella y solo con ella. A ver, como, no sé, como el ejemplo, como Tiago y Daniela el año pasado, que sí se veía, o sea, por parte de ella, por ejemplo, se me acuerdo que se veía, que él lo veía como un gran amor y como alguien que quería conocer y como él por ahí no al principio, y bastante tiempo no, pero por su inmadurez. Pero claro, eso, sí, María, tal cual. Es como que todas son lindas para él. O sea, es como que él de joda. Si me puedo acostar con esta, me acuesto. Si me puedo acostar con esta, también. Buenísimo, genial, mejor para mí, porque yo me vengo a divertir. Él viene a vivir la experiencia. Él no va a entregar sus sentimientos. Y les vuelvo a mostrar esto. ¿Qué siente Alan por Rosina? No, lo hablé en un video, pero lo podemos volver a ver. No sé, yo por ahí no quiero tirar tan seguido porque si no las cartas también un poco estás confundiendo los. Pero bueno, vamos a preguntar hoy qué siente. Vamos a ver qué le pasa a Denise González con Alan Simone.
¿Qué le pasa a Denise González con Alan Simone? ¿Qué le pasa a Denise? Bueno, están en la misma sintonía. A ver, él le gusta también para divertirse, le gusta para divertirse, para pasarla bien, le gusta, pero no es un... ¿Ahí me escuchan? Avísenme si me escuchan. Me quedé sin batería en los micrófonos. ¿Me escuchan? Sí, buenísimo. Bueno, me voy a acercar al micrófono. Me quedé sin batería en los micrófonos. En los inalámbricos. Bueno. Pero puedo... Esperen que voy a conectar... ¿dónde dejé? Acá. Esperen, voy a conectar el otro micrófono. Los auriculares voy a conectar. A ver. A ver ahí. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Díganme si me escuchan de nuevo. Ahora sí. Buenísimo. Bien. Entonces, les decía nuevamente, ella, ¿qué es lo que se ve? Se ve una ganas de tener algo con él, sí, pero él no le termina de cerrar. Es como que siente que si llega a estar con él puede llegar a cometer un grave error, ¿sí? Y quizás van a haber cosas que ella se va a enterar de él que no le van a gustar, o algo, o él va a tener como... Es como que ella siente que él tiene actitudes raras y que él no termina de cuajar con ella, ¿sí? Y es como que ella sopesa, ¿no? Esto cuando uno sopesa y dice, bueno, a ver, ¿me conviene esto? ¿Realmente es lo que a mí me conviene? ¿Me conviene estar con esta persona? ¿Conviene que esta persona yo me acueste? O sea, ¿lo vale? ¿Vale que yo me muestre entre no sé cuántos millones de argentinos que me están mirando todas las noches y que después van a ver videos míos por todos lados? ¿Vale que yo haga esto por esta persona porque esta persona es lo suficientemente importante o me genera confianza o es una persona que cuaja conmigo, pega conmigo? Todo eso ella se pregunta, si vale la pena. De que le gusta, de que le gustaría tener cosas con él, le gustaría, pero no quizás dentro de la casa de Gran Hermano. Entonces, si se diese esto, en el hipotético caso que pase algo entre ellos, que probablemente hay muchas chances de que pase, que él la encare y que él la busque, a ella la va, como le va a levantar el ego, la autoestima, pero no va a ser algo de lo cual ella después se va a poner como feliz, o vieron cuando uno se pone en una postura de, che, la verdad, esto me encanta, me hace feliz, me cambia la cabeza, o esto me enorgullece, o, uy, mira, o por ejemplo, suponete que él sea Brad Pitt, ¿no? Uy, mirá, yo fui la que me acosté con Brad Pitt, la única que se acostó con Brad Pitt en la casa. Pero tampoco lo ve así de esa manera él, ¿no? Ella lo que le gusta es que todo el mundo diga que tiene chicos atrás y que es como la más deseada, ¿no? Entonces también juega con eso. No está mal, es la actitud y es el temple de cada uno y cómo cada uno se lo toma, pero tampoco la veo como con ganas de vivir una historia de amor o de mostrarse. Es como que también la veo cerrada, la veo igual que él, eh, y, y la veo como con ganas de disfrutar, pero por eso les digo, más que un beso y que capaz intenten tener algo así como sexual, no veo, digamos, más que algo beso sexual, no veo. Por parte de ninguno de los dos, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿qué más era que me preguntaron? Alan por Rosina, yo ya pregunté, pero vamos a preguntar de nuevo, a ver, ¿qué siente Alan por Rosina? Alan Simone por...
sentimientos hoy. Oh. A ver, hoy lo que le pasa con ella es que primero que ella como que él sentía que había una posibilidad de vivir algo con ella. Ella le despierta algo emocional a él, ¿sí? ¿Nunca les pasó de una persona que quizás físicamente no es lo que a ustedes les gusta o no es lo que más les gustaría, pero físicamente, físicamente no es lo que les gustaría, pero sentimentalmente, o sea, emocionalmente se llevan tan bien con la persona, les gusta tanto la persona? Yo lo veo a él que ella le parece muy dulce y las formas que ella tiene le gustan mucho y lo hacen sentir muy cómodo. Es como que él se siente muy cómodo con ella, le gusta compartir tiempo con ella y le divierte. Y por ahí es difícil porque, ¿qué es lo difícil acá? Y es difícil porque él no está abierto. Y al él no estar abierto, es como que todo el tiempo queda como un loco, ¿sí? Como alguien que dice una cosa y después dice otra y hace, o dice una cosa y hace otra, ¿sí? Entonces él es como que todo el tiempo se está poniendo barreras en él para no sentir, ¿sí? Para no sentir y para mostrarse de otra manera y para tener solamente una amistad. Para él, solamente él es como que se pone en la postura, mira, yo solamente quiero una amistad con esta persona, no quiero más nada, no me pasa nada, pero en el sentimiento es diferente, es como que él sí siente cosas por ella. Y yo les digo, yo creo que es muy probable que afuera sí tengan un vínculo, tengan algo afuera. Y por otro lado, a ella también es como que al haber, se ve que ella tiene como, ella debe tener otras opciones, o tiene otras opciones, como me habían salido, ¿se acuerdan la tirada? Que estaba entre otras personas. Al tener otras opciones, lógicamente, él es como que él quiere ser la primera opción. Este Alan es bastante como orgulloso, como que es él y él. Es como bastante engreído por ahí las actitudes que tiene. O por lo menos así, no sé, por lo menos así se lo marca acá. Acá en la foto parece piola, pero bueno, no sé. Entonces, como que él dice, bueno, si no vas a estar solamente conmigo y no me vas a jurar eterno amor a mí, no me vas a andar atrás y no vas a vociferarlo a viva voz, mejor seamos amigos y ya, ¿sí? Pero esto es algo que él lo dice de la boca para afuera, porque de la boca para adentro le encantaría que las cosas sean diferentes, ¿sí? Y siempre hubo una intención desde el principio, fue la persona que más le generó. Es como que yo lo veo, por ejemplo, yo lo veo a Alan que hay una intención de amor real o de sentimiento real mucho más hacia Rosina que hacia Denise. Pero con Denise la atracción es muy física y es como una atracción mucho más sexual y más de divertirse y no le genera un sentimiento tan pesado como Rosina. Hay gente que no le gusta sentir, que no es amigo de las emociones y que menos cuando va a jugar un juego y está expuesto a tanta gente. Entonces como que él quiere como sacarse eso de encima porque no lo quiere sentir, claramente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos dicen por acá, ¿sí? Vamos a ver el tema. Sí, es que para mí, para futuro, Marie, sí, para mí sí va a pasar algo entre ellos, estoy segura. Eh, yo creo que van a vivir la oportunidad. Igual lo preguntamos, pero vamos a ver. Vamos a pasar algo en el futuro entre Rosina Beltrán y Alan Simone. Quizás fuera de la casa. Sí, sí. A ver, de principio pareciera que no. Pareciera que ya preguntamos qué le pasa a Bautista con Denise al principio del video. De todas formas, pareciera que no hay como onda, como que cada uno va a seguir su vida, pero después se van a reencontrar y van a vivir un romance apasionado, un romance con ilusión, con amor
y donde van a darse cuenta de lo que realmente sentía el uno por el otro, ¿sí? Por eso les digo, probablemente dentro de la casa no terminen de concretar nada, se hagan los tontos, se hagan no quiero decir la palabra forros, pero es como que uno vaya para un lado, el otro para el otro, pero sí, es como que de afuera sí, se ve que sí o sí, y va a ser algo lindo, apasionado, algo romántico, donde se van a poder dar la oportunidad de incluso conocerse desde otro lugar, ¿sí? Muy Marculi. Y no sé, chicos, es lo que sale, yo les digo lo que sale ahora. Ustedes ya saben lo que yo siempre digo del futuro. Bueno, vamos con, ¿qué me preguntan ahora? ¿Qué opina Bautista con el tema de Denise y Alan? Bueno, ¿qué piensa o qué siente o qué piensa o qué opina Bautista Macías acerca de lo que pasa entre Denise y Alan? Obviamente que no le gusta nada, pero él, acá se ve el alejamiento que ustedes me decían hoy, que estaba como modo, miren, acá se ve el alejamiento, que estaba como modo frío, seco, como que no le está dando mucho artículo. Miren, yo les digo, ustedes créanme cuando yo les digo que acá se ve que él sale, que evidentemente él apuesta a que lo de Alan y Denise es algo corto, es algo que efímero y es algo que él sabe que él tiene la posibilidad de él mismo conquistar a Denise desde otro lugar. Es como que él todo esto no se lo toma en serio, porque en su interior puede ponerse mal, sí, puede ponerse frío, puede alejarse para no quedar en ridículo, pero él es muy seguro del mismo. Si hay algo que tiene Bautista, que es muy seguro del mismo. Lo que él demuestra es lo que es. Ahora van a decir que soy fan de Bautista, pero no, chicos, es lo que se ve. La verdad es un chico que él sabe lo que vale y él sabe que él le gusta de ella y que bueno, que ya se va a dar la oportunidad, que a su vida va a llegar la oportunidad para que él pueda estar con ella. Pero es algo que él dice, bueno, me alejo para dejar que pase lo que tenga que pasar, pero yo no me voy a retirar. O sea, yo acá no voy a pegar la retirada, no me voy a enojar. O sea, yo acá sé quién soy y sé que lo voy a... Es como, a ver, me voy al banco y no me quieren dar un préstamo, pero yo sé que me van a dar el préstamo en algún momento y no voy a dejar de insistir hasta que me den ese préstamo, porque yo lo valgo, porque yo lo voy a pagar y porque yo lo merezco. ¿Me entienden? Así es la sensación. Bueno, vamos a ver... no, Marí, vos me preguntaste... perdón, yo no escuché. Bueno, vamos a ver lo último que pregunto a esta pareja, si vamos después a las nominaciones. A ver, y va a pasar algo entre Denise, afuera de la casa va a pasar algo entre Denise González y Bautista Macías. Depende. Depende. Yo creo que adentro no, depende. Ella lo va a tener dándolo vuelta y él es como que... Yo creo que va a haber un intento de él nuevamente y después se va a dar cuenta que quizás las cosas no fluyen, ¿sí? O que quizás las cosas no sean. Y quizás se le dé con otra persona, porque es como que no... No sé, me salen, les digo la verdad, me salen raras las cartas. Yo lo que creo que opino que deberíamos esperar. Yo creo que adentro no va a pasar, adentro no por lo menos, pero acá es como que no me dan respuesta. En cambio, ¿cómo es? Con esta chica Rosina y Alan, fíjense que me salía mucho más claro, ¿sí? Sí, ahí voy a hacer, justo voy a cambiar el mazo. Vamos a ver, con este. Dice, hola Gigi, ¿quién se va el lunes? Los nominados son Furia, Furia era Juliana, a ver, Juliana, ¿cuánto era? No me acuerdo. Juliana Scaglione. Bueno, esperen, vamos a hacer algo acá porque si no
Si no, yo me voy a volver loca. Voy a anotar los nombres. A ver, ¿dónde tengo acá? A ver. A ver. Juliana Baglione. Después, Furia sería esta. Sabrina. Lisandro. Williams. Uy, un montón hay, che. A ver. Entonces, Juliana. Si me ponen los apellidos les agradeceré. Igual acá puedo mirar, tengo el celular abierto. Sabrina era Cortés. Lisandro era Licha, me acuerdo que le decían. Lisandro, que no me acuerdo el apellido. Navarro. Licha. Williams bien. López, gracias. Carla. Estefano. Florencia Cabrera. Y la última, Catalina. Gorostidi. Ahí está. Bueno. Esto en realidad se hace... Esto yo lo hago antes de grabar los videos, pero bueno, ahora lo hago en vivo. Estos chicos es en vivo, Ay, qué divertido hacer videos en vivo, no me había dado cuenta que era tan divertido. No sabía. Vamos a hacerlo más seguido. Bueno, vamos a ver qué posibilidades hay de que Juliana Scaglione se vaya de la casa mañana. Juliana Scaglione, ¿qué posibilidades hay de que... Uy, esperen que se me cerró. Ahí está. Juliana Scaglione, ¿qué posibilidades hay de que se vaya de la casa de Gran Hermano? Que quede eliminada de la casa de Gran Hermano mañana. Y va a estar peleado, che. No, no se va a ir. No creo que se vaya. Va a estar peleado, ¿sí? Va a estar peleado, probablemente pareciera que, pero es como que ella sabe que tiene todas las de ganar. Sí, es como que ella está muy segura dentro de la casa, ella. Es como que ella se ve así, ¿no? Si bien no la está pasando bien dentro de la casa, porque se ve que es como que. Digo que. Ay, gracias, Aki. Sí, chicos, denme like a los videos, es verdad. No, les decía esto. Yo creo que es muy probable que ella no la esté pasando bien en la casa y que sea como una odisea vivir en esa casa para ella. Fíjense las cartas, les muestro para que vean. Pero es como que va a encontrar su lugar, ¿sí? Es como que ella siente que siendo como es, como les dije, va a encontrar su lugar y que le va a buscar la vuelta. Pero no creo que se vaya, ¿eh? No creo que se vaya mañana. Tiene pocas chances de irse mañana, ¿sí? No creo que se vaya. La veo como bastante abulonada. Aparte, si podemos hablar de cartas, a ver, quizás esta carta es una carta que no es tan linda, pero como no es un arcano mayor tampoco, entonces no creo que se vaya. Bueno, vamos a ver. Listo, entonces, esperen que... Vamos a ver ahora. Vamos a ir tachando acá porque si no me voy a olvidar. ¿Está? Bueno, vamos a ver ahora Sabrina Cortés. Sabrina Cortés, si se va a ir mañana, queda eliminada de la casa de Gran Hermano. Sabrina Cortés. ¿Qué chances hay de que Sabrina Cortés quede eliminada mañana de la casa de Gran Hermano? Medio que tiene ganas de irse, les digo. Ella no tiene muchas ganas de quedarse, no la está pasando bien.
Va a estar peleado, va a estar peleado. Yo creo que ella va a ser una de las que va a tener como la... A ver, es como que tiene muchas ganas de irse, la veo que no la está pasando bien. No sé qué pasará en su vida o en su mente quizás, pero no la está pasando bien. Pero veo que va a estar tanto ella como, bueno, Juliana no, pero a ella la veo como, vieron que cuando van anunciando y van sacándolos de la lista de nominados, ¿no? Por ejemplo, hay esta cantidad y primero van diciendo, bueno, fulana y fulana, ustedes ya no están nominadas, entonces ya salen de la nominación sería, y van quedando. Bueno, a ella la veo como que va a quedar entre los pocos nominados, ¿sí? Van quedando menos, bueno, ella la veo como en tercer lugar que va a quedar, ¿sí? No es que va a salir primera de la lista de nominación. No sé si me entienden a lo que me refiero, pero bueno, no veo que se vaya, veo que quizás la gente tiene la intención de que se vaya, pero no va a ser suficiente para lograr que ella se vaya. Y además, otra cosa que les digo, no sé por qué tengo el sentimiento o lo que me viene, es que también no se olviden que los de Gran Hermano, la propia producción dibujan los números, porque también hay gente que vive de eso. Entonces, quizás hay gente que le rinde más que otra, no se olviden nunca de eso. Quizás uno dice, uy, yo veo que todos los clubes de fans, no sé, Marculi lo votaron a Marcos para que se vaya, o, no sé, o lo votaron a Tiago para que se vaya. Pero ¿realmente al programa le conviene que Tiago se vaya o le conviene que Tiago se quede, aunque haya votado toda la Argentina? Eso no es un procedimiento claro, digamos. Aunque esté un escribano ahí, o sea, no es un procedimiento claro. Y eso lo saben, ¿eh? Lo saben. Bueno, a ver. Bueno, Sabrina Cortés, tachada. Vamos a ver. Lisandro Licha Navarro. Lisandro Navarro. ¿Qué posibilidades hay de que se vaya de la casa de Gran Hermano Lisandro? Mañana quedará eliminado Lisandro. ¿Qué posibilidades de que quede eliminado Lisandro? Bueno, este sí que tiene mucha posibilidad de irse mañana. Este sí que tiene muchas posibilidades de irse mañana. Este tipo está entre la espada y la pared. O sea, este tipo está entre uno de los que sí o sí se va a ir mañana. O se va, entre él y otra persona va a estar que se van. Pero él es uno de los que tiene todas las chances de irse, ¿sí? Vamos a hacer así, miren, vamos a poner la carta, voy a poner acá. ¿Cómo se llama esta? Juliana. Así con las cartas les digo, tiene un 30% de irse. Después Sabrina tiene un 50% de irse, de chances de irse. Para que ustedes puedan hacer en su cabeza el número. Licha tiene un 90% de irse. Así que está ahí. Y miren, ¿cómo se le define? Uno cuando te cierra la tirada, la rueda de la fortuna, uno ya no, o sea, la respuesta está como, ¿vieron cuando está la moneda girando? Bueno, eso es la rueda de la fortuna. Pero está súper peleado, la tiene súper peleada y además se nota que él hizo un trabajo fino o hicieron un trabajo fino afuera para que él quede afuera. Él quede afuera, ¿sí? No es una persona muy querida, evidentemente, o muy bancada por lo menos. Bien, entonces ahí les dejo la hojita para que vean. Ustedes me dirán ya, para que vean las cantidades y las personas que se van. Vamos a ver, Williams. ¿Qué posibilidades hay que Williams se vaya de la casa?
Y a este también, che, también se lo ve bastante complicado. Se lo ve bastante complicado. Sí, yo no sé, yo lo veo, ya se lo ve afuera más o menos, al William este. Williams. Sí, yo le voy a dar un 90%, porque sí. Aparte, fíjense que es como que no tiene cartas como de pertenencia, si se quiere. Sí. Sí. Ah, mira, bueno, él así quedaría con lo que dicen las cartas, sí. Y es como que él también no se siente muy hallado ahí adentro. Es como que a él lo veo como que... Porque fíjense esta carta, esperen que les voy a mostrar. A él lo veo como miren, como que no tiene, no sabe para dónde ir, como que no tiene un personaje armado, como que no... sí, igual el tema de la campaña en contra, ustedes ya saben lo que yo opino con eso. Yo creo que se va a ir el que le conviene a la producción que se vaya primero, más en esta instancia donde hay tanta gente. Eso es así, y yo lo creo así. Bueno, vamos a ver, entonces le puse 90% Williams, 90% Licha. Vamos a ver Carla. Bueno, Carla Estefano. ¿Qué posibilidad hay que se vaya Carla Estefano? Mañana domingo, ¿qué posibilidad hay que se vaya Carla Estefano? No creo que se vaya esta mujer. No. No, pero, a ver, no, pero no la va a tener... no sé por qué la veo que ella como que está como obsesionada con algo de afuera. Como que hay algo de afuera que le obsesiona y que quiere como... Está como... no sé. Como hay algo afuera que lo obsesiona, que es como que ella no deja de pensar en eso, un encuentro o algo, ¿viste? No sé. Pero no veo que se vaya, no veo. Ah, ¿viste? Sí. Sí, porque hay como unas ganas, o sea, es como que ella no se quiere quedar. Es como que no se quiere quedar y... Sí. A ver, no le sale como que se vaya, pero sí le sale que ella no tiene ganas de estar ahí, es como que tiene ganas de estar en otro lugar, en su casa, sí, en sus hijos. Sí, es como que pareja también. Hay un hombre que le sale. Mira, fíjate que le salen los hijos, la oportunidad, la oportunidad que ella tiene, ¿no? De estar en el lugar ahí en Gran Hermano, que no es bien receptiva, ella está mirando otra cosa. No es que quiera ser famosa ni nada, la veo como que ella fue por un... Ella, por ejemplo, fue por... O sea, todos fueron por un propósito. Ella, sí, es como que no está cómoda, sí, se nota mucho. Ella es como una mujer de casa, sí, como... ella tiene su vida, sus cosas, es como que, bueno, ya está, vive unas vacaciones. Es como cuando te vas de vacaciones, aunque te vayas, no sé, al mejor all inclusive, en las mejores playas, lo que sea, igual vas a querer volver a tu casa en algún momento, ¿viste? Y ella está así. Y está como... Sí, sí, está esperando el reencuentro con su vida anterior. Sale el hijo, sale la pareja. No le sale tanto el negocio, ¿eh? El negocio no le sale más la pareja y los hijos. Fíjate, los hijos, la pareja, y hay un hombre que la está esperando. Y ella es como que está ahí en el medio, ¿no? Bueno. Igual por su propio, por lo que me sale y por motu propio, tampoco está tan lejos de irse. Voy a poner un 60%. Carla ya está. Florencia Cabrera.
Florencia. Hola, Ponmi Peluche, ¿cómo estás? Qué raro tu nombre. Florencia Cabrera. Queda eliminada mañana de la casa de Gran Hermano. No veo que se vaya. Lo que sí se ve muy claro, chicos, qué bárbaro, cómo los chicos adentro extrañan, cómo están como agobiados, cansados. eh, de- Me da la sensación de que la gente quiere entrar a la casa de Gran Hermano, estar un rato y ya irse después porque ya saben que una vez que entran tienen toda la posibilidad de crecer, de como ser famosos, como de salir en los medios, y eso le da la posibilidad de adentrarse cada uno en su vida. Yo, ¿saben lo que veo acá? No es que se ve esto, fíjense, ¿no? Se ve que son personas que no están deseosos de llegar a la final por el premio. Yo me acuerdo cuando yo vi el primer Gran Hermano, era como que todos querían ganar y la idea era quién se quedaba con semejante premio. Acá no se ve que quieran llegar a ganar el premio, se ve que quieren estar, tener la experiencia, o sea, vivir la experiencia, pero a la vez hay como una sensación de extrañar mucho el afuera, ¿no? Y la vida que tenían, y es como de querer irse. En este caso ella me cierra la tirada con un 2 de oro, o sea, eh, está como también extrañando a su familia, como que le cuesta amalgamarse en la casa, es como que no está cómoda, eh, es como que se ve que la persona que le gusta dentro de la casa no le da artículo o no le lleva el apunte. Sí, sí, vamos a ponerle un Florencia Cabrera. Vamos a poner un 60. Hay un signo peso, estaba por poner 60. Vamos a poner. Chicos, esto es una tendencia, a ver, también un poco te sirve para ver cómo están las personas, cómo se sienten y si se ven o no confiados. Yo no sé, ella también tiene una relación ahí afuera, Florencia. Bueno, vamos a ver Catalina Gorostidi. Estoy mezclando bien para que vean que... No, esta chica no. 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 Ni loco queda. No, esta chica no se va. No. No, aparte sale como que la sale con una confianza, sale triunfante, eh, sale que ella está como viviendo la vida que ella quería vivir y viviendo como, está como en su salsa, ¿vieron? Como, ¿vieron el que siempre quiso hacer teatro y se le da para hacer teatro de revista un ejemplo? Bueno, así la veo. No creo que se vaya Catalina. No. No. Así que bueno, así quedó la placa acá. Catalina. Vamos a ponerle 30. Así quedó la placa acá. Yo no creo que se vaya, ¿sí? Así es como yo creo que va a estar mañana. Veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué... A ver, ahí. Veremos a ver qué dicen las cosas, qué dice Gran Hermano, qué sucede, pero es lo que yo veo. Así que bueno, esperemos a ver mañana, veremos a ver qué pasa, me dirán, ¿mañana o cuándo? Mañana o el lunes es que hay
que hay, ¿cuándo es que es la final? No la final, sino la expulsión. Bueno, porque encima yo pregunté a Tarot mañana. Bueno, ya está. Que sea lo que tenga que ser. El lunes. Ah, yo dije mañana. Bueno, pregunté por mañana y bueno, chicos, ya está. Yo pensé que era mañana, no sé por qué. No sé por qué pensé, porque siempre eran los domingos. Bueno, chicos, muchas gracias a los que estaban presentes, gracias por los likes, gracias por compartir. Y bueno, nos vemos la próxima entonces. No, yo a la chica esta no la veo que se va. Gracias, chicos, feliz año, que arranquen con todo. Gracias por seguir el canal. Gracias por todo. La verdad que me hace muy feliz. Me encanta. Es algo que me gusta mucho. Ponerle onda al canal. Es algo que me hace muy bien. Me conecta conmigo misma. Y bueno, los quiero. Les mando un fuerte abrazo. Arranquen con todo, mediten y bueno, y les deseo los mejores deseos para que todos sus sueños y deseos se cumplan en este 2024 maravilloso que se viene para todos. Un besito y nos vemos. Chau, chau.